Vamos a cambiar de tópico. Ustedes vieron cuando hicimos la introducción, hablamos de artritis reumatoide como la enfermedad inflamatoria de las articulaciones más representativa. Hablamos de lupus eritematoso como la enfermedad más importante, posiblemente por su dramatismo en sus manifestaciones dentro de las enfermedades del tejido conectivo. Y sin lugar a dudas, la osteoartritis o artrosis es la enfermedad articular más frecuente en reumatología. Es una enfermedad crónica, se caracteriza por un daño del cartílago. Esta es una enfermedad del cartílago. Cuando hablamos de artritis reumatoide, dijimos en las articulaciones, la artritis reumatoide afecta la membrana sinovial, se produce inflamación del tejido sinovial, que obviamente con el tiempo va a dañar el cartílago. En la artrosis, el problema radica en el cartílago de las articulaciones. Se altera la superficie del cartílago. Ustedes ven, esta foto ya la habíamos visto anteriormente, una articulación normal, la superficie del cartílago son lisas, son congruentes, lo que permite que una articulación funcione normalmente. Esto sería un esquema, el que ven en la parte de arriba de una articulación normal. Lo que está aquí en gris es el cartílago y ustedes ven, bueno, esto es más lo que sucede en la artritis reumatoide, la membrana sinovial se inflama y en la artrosis lo que sucede es que se altera el cartílago. Y al alterarse el cartílago, la articulación deja de funcionar normalmente. El cartílago es lo que ven aquí teñido de azul en este corte, y ustedes ven cómo hay áreas de la articulación donde el cartílago se pierde, donde está ausente. La artrosis entonces se manifiesta primordialmente por dolor. Obviamente el dolor implica disminución en el movimiento normal. En algunos casos, principalmente en la artrosis de las manos, puede presentarse deformación y obviamente por el dolor y la deformación puede haber incapacidad y puede haber limitación para el movimiento, para el funcionamiento normal de las articulaciones. La artrosis afecta prácticamente cualquier grupo articular. Sin embargo, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las que ustedes ven aquí, a nivel de manos, a nivel de rodillas, a nivel de caderas y sobre todo a nivel de columna vertebral. A partir de los 50 años, muy posiblemente muchos de nosotros comenzamos a tener cuadros de artrosis de la columna. Lo que pasa es que no siempre produce síntomas relevantes, a veces genera leves dolores lumbares, por ejemplo, o dolores en la columna cervical. En otras ocasiones, a veces descubrimos la artrosis en una radiografía sin que el paciente tenga ningún síntoma. Pero sin lugar a dudas, la artrosis de la columna vertebral es supremamente frecuente, aunque no siempre dé lugar a manifestaciones clínicas. Uno de los factores, precisamente dentro de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es la edad. No es el único factor que contribuye a la aparición de la artrosis. Existen diferentes factores que van a variar según la articulación afectada. Por ejemplo, en la artrosis de miembros inferiores, posiblemente el sobrepeso sea uno de los determinantes en la aparición de este tipo de artrosis, pero sin lugar a dudas, la edad es el factor más determinante en la aparición de la artrosis. En general, en mayores de 70 años, se menciona que 60 a 70%, o sea, 6 o 7 de cada 10 personas con edad mayor a 70 años tienen algún tipo de artrosis con manifestaciones clínicas. La artrosis en las manos es más frecuente en las mujeres y existe muy frecuentemente en la artrosis de manos un antecedente familiar que puede ser relevante. Al igual que lo habíamos mencionado en la artritis reumatoide, cada caso es individual, cada caso es particular. Un caso de artrosis no es igual al caso de artrosis del vecino.
La evolución varía según las personas, según el peso de las personas, según los antecedentes familiares, según la actividad física de cada persona. Es decir, que el enfoque clínico debe darse, al igual que en otros tipos de enfermedades articulares, de manera individual. Y obviamente la evolución de la enfermedad depende en parte del tratamiento y depende en parte de que tanto conozcamos acerca de nuestra enfermedad y que este conocimiento de nuestra enfermedad nos permita hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida, en nuestras actividades diarias, con el fin de ayudarnos a mejorar los síntomas que produce la artrosis. Nuevamente la misma pregunta que me han planteado en los casos de artritis, me la han planteado en los casos de artrosis. Es decir, si los alimentos tienen algo que ver. Y la respuesta es la misma, las comidas no son la causa de la artrosis, no empeoran la artrosis, pero obviamente es importante una dieta balanceada, sobre todo en los casos de artrosis de los miembros inferiores, en los cuales obviamente el sobrepeso puede inducir un empeoramiento de la enfermedad. A diferencia de lo que sucede en otras enfermedades, inflamatorias como el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, donde tenemos marcadores en la sangre que pueden ayudarnos en el diagnóstico de la enfermedad, en la artrosis no es así, no existen exámenes de sangre para diagnosticar la artrosis. En la artrosis es fundamental el análisis clínico, los síntomas, es decir, lo que nos dice el paciente, el dolor que tiene, cómo se presenta este dolor, en qué circunstancias se presenta este dolor, los signos, es decir, lo que encontramos al examinar al paciente, y los exámenes, sobre todo los exámenes radiológicos, las radiografías comunes y corrientes, las radiografías simples, nos ayudan en el diagnóstico de la artrosis. Este es un dedo de una paciente con una artrosis de las manos. Posiblemente a algunos de ustedes les sea familiar esta imagen y observamos cómo la artrosis afecta las pequeñas articulaciones de las manos, no afecta los nudillos, no afecta las muñecas habitualmente, pero afecta frecuentemente las pequeñas articulaciones de las manos. Las radiografías entonces pueden ser importantes, por un lado, para confirmar el diagnóstico, por otro lado, para medir el impacto que ha tenido la enfermedad en la articulación. Entonces, las radiografías nos van a ayudar precisamente a analizar los espacios que hay entre los huesos, es decir, los espacios articulares. Ustedes ven en esta radiografía de manos cómo los espacios en las pequeñas articulaciones de las manos se encuentran conservados y cómo en esta radiografía los espacios están perdidos, los espacios están disminuidos. Esta es una radiografía de rodillas normal, ustedes ven el espacio articular. En una radiografía, cuando vemos un espacio articular normal como este, decimos, debe haber cartílago. El cartílago no lo vemos en una radiografía simple, pero la presencia de este espacio articular nos hace asumir que el cartílago está relativamente íntegro. Cuando vemos esto, ustedes ven que hay pérdida del espacio articular y hay cambios importantes en el hueso, entonces decimos, aquí hay una artrosis muy importante, es decir, que en estas rodillas ya el cartílago se ha perdido. Y obviamente este paciente tiene dificultad para caminar, tiene dificultad para moverse, tiene mucho dolor. No es una enfermedad curable, es una enfermedad cuyos síntomas se pueden controlar y obviamente, al igual que en la artritis reumatoide, depende en parte de ustedes. Los pilares del tratamiento, el tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos, y el tratamiento no farmacológico. Y aquí, a diferencia de lo que sucede en la artritis reumatoide, de lo que sucede posiblemente en el lupus, el tratamiento no farmacológico es fundamental. También es importante el tratamiento farmacológico, el tratamiento con medicamentos, pero aquí el tratamiento no farmacológico es fundamental. Por eso, ustedes ven en esta diapositiva las múltiples estrategias de tratamiento no farmacológico y comenzamos por lo que estamos haciendo, educación personal, educación familiar, explicarle al paciente qué es la artrosis, por qué se produce, cuál es el pronóstico de la enfermedad, cuáles son las estrategias de tratamiento. Son fundamentales las medidas de protección articular, es decir, explicarle
al paciente qué es lo que debe hacer en su vida diaria para disminuir el daño articular. No tenemos cómo regenerar el cartílago, eso no se lo han inventado. El que les diga que le tiene el frasquito de embriones de pato para regenerar el cartílago les está hablando carreta. No existen en este momento medicamentos que regeneren el cartílago. El laboratorio que lo tenga se va a tapar de plata y todavía no han salido al mercado con eso. Y hay estudios en investigación, pero hasta el momento, créanme, no hay medicamentos regeneradores del cartílago. Entonces, la mejor manera de evitar que la enfermedad siga avanzando es ayudando al paciente a proteger sus articulaciones. Y obviamente estas medidas de protección articular van a depender de la articulación afectada. Y esto que les digo es válido tanto para la artritis reumatoide como para el lupus, como para la artrosis. Cuando las articulaciones se afectan, debemos ayudar a proteger nuestras articulaciones. Podríamos durar 1 hora hablando de las medidas de protección articular y posiblemente sea motivo de una conferencia en una reunión posterior. Pero hay cosas de sentido común, hay otras cosas que no son tan obvias que los médicos o los fisioterapeutas nos tienen que ayudar, pero debemos aprender a proteger nuestras articulaciones. Obviamente, las estrategias de ejercicio de fortalecimiento muscular son importantes. Como les mencionaba en nuestra charla inicial, los músculos es parte fundamental del sistema musculoesquelético y unos músculos con un adecuado fortalecimiento llevan a articulaciones estables y unas articulaciones estables se deterioran menos. Las estrategias de fisioterapia con un adecuado programa de rehabilitación son importantes para fortalecer los músculos, para enseñarle al paciente lo que llamamos medidas de economía articular, es decir, ahorre articulación, ahorre cartílago, no desgaste su articulación inútilmente. Hay procedimientos, por ejemplo, como el lavado articular, que ayudan en casos de inflamación en una rodilla, por ejemplo, y los procedimientos quirúrgicos, es decir, los realineamientos de las rodillas cuando están mal alineadas o de la rótula cuando está mal alineada o los reemplazos articulares cuando ya definitivamente la articulación está completamente gastada y hay un dolor excesivo que no tiene ninguna solución, que no mejora ni siquiera con los analgésicos que le damos al paciente y en ese caso este tipo de cirugías de reemplazo articular pueden ser de utilidad. En lo referente al tratamiento farmacológico, es decir, al tratamiento con medicamentos, a la cabeza se encuentran los analgésicos y los analgésicos comunes. No nos inventemos cosas raras, lo que ya está inventado. Comencemos por el analgésico más barato, relativamente seguro, porque todos tienen efectos secundarios, y bien tolerado como es el acetaminofén. En general, de entrada en el manejo del dolor en los pacientes con artrosis, comenzamos recomendando el acetaminofén. La artrosis es una enfermedad con menos problemas inflamatorios que la artritis reumatoide. Entonces no es necesario utilizar antiinflamatorios de entrada. Los antiinflamatorios producen más efectos gástricos, producen más efectos a nivel de los riñones, entonces en general arrancamos con acetaminofén. Existen casos, obviamente, en los cuales el acetaminofén no es suficiente y tenemos que darle al paciente otros medicamentos como los antiinflamatorios, o existen casos en los cuales podemos dar analgésicos no antiinflamatorios mucho más potentes que el acetaminofén, pero que asimismo tienen más efectos secundarios, como son los medicamentos opiáceos, es decir, la codeína, la hidrocodona, etcétera. Pero en general, tanto los antiinflamatorios como los opiáceos los dejamos de segunda línea después del acetaminofén. También están los medicamentos de acción lenta sobre los síntomas de la artrosis. Y nótese aquí que no estamos hablando de medicamentos modificadores de la enfermedad, estamos hablando de medicamentos de acción lenta sobre los síntomas de la artrosis, porque no está comprobado, con excepción de algunos estudios, que estos medicamentos detengan la enfermedad, pero sí nos pueden ayudar a controlar muy bien sus síntomas. Entonces hay medicamentos que utilizamos. Yo personalmente utilizo mucho uno que se llama diacereína, hay otros medicamentos que utilizamos que son los insaponificables de soya y aguacate,
Hay medicamentos como la glucosamina, que seguramente a muchos de ustedes les son familiares. Actualmente hay presentaciones de colágeno hidrolizado en sobres también para el manejo de la artrosis, con algún grado de evidencia, pero sobre todo sobre el manejo del dolor. En este momento, el que les venda la cura de la artrosis, por favor me lo mandan, porque a mí también me interesaría vender ese producto, porque seguramente de esa manera, ahí sí, como dice el doctor Andrés, estaría lleno de plata y podría darle trabajo nuevamente. Bueno, en lo referente a los tratamientos locales, estos también pueden ser importantes en la artrosis. Como les mencionaba, la artrosis no genera tanta inflamación como la artritis reumatoide, pero a veces en una rodilla inflamada, por ejemplo, o en un dedo que esté muy inflamado, podemos inyectar esteroides con buen resultado. O a veces los tratamientos locales se pueden hacer con una sustancia que se llama ácido hialurónico. Existen entonces múltiples estrategias, tanto de tratamiento farmacológico como de tratamiento no farmacológico, que adecuadamente combinadas nos ayudan a mejorar los síntomas de los pacientes con artrosis. No es fácil utilizar estas estrategias. En la artrosis, más que en ninguna otra enfermedad, cobra muchísima importancia la educación al paciente, las medidas de tratamiento no farmacológico, las medidas físicas, el ejercicio, las medidas de protección articular. Debemos instruirnos adecuadamente con nuestro médico. Hay páginas en internet en las cuales nos hablan de estas estrategias terapéuticas y es muy importante tenerlas en cuenta porque son el pilar fundamental del tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias.